Así que reciban la más cordial bienvenida de parte de la iglesia New Jerusalem World Ministries y de su amada iglesia, a cada uno de los miembros presentes que han sido tan lindos en estos días. Yo les digo sinceramente, hermanos, yo he sentido tanto el amor de Dios a través de todos ustedes, y Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, no se cansa de bendecirnos, aleluya. Y Dios nos está pasando a muchos de nosotros y casi a todos por el crisol, y ahorita vamos a hablar de eso, ¿verdad? Y el crisol es el horno donde se mete el oro para purificarlo, para calentarlo hasta lo máximo que se derrita y se separe lo sucio de lo limpio y purificarlo. Y nosotros a veces estamos en el mismo medio del crisol. Yo nunca me olvido una vez que el Señor me ministró y me dijo que me estaba prensando en el lagar. El lagar es una prensa que aprieta la oliva hasta sacar lo que nosotros llamamos el aceite virgen, ¿verdad? Eso es. Y hoy vamos a ver un poquito eso en el mensaje de hoy. Hoy vamos a ver a Mateo capítulo 1 y capítulo 3. Vamos a saltar el 2. Yo sé que ustedes van a decir, saltó el 2, pero vamos a ver el 1 y el 3 con el propósito de dar a conocer a Cristo. Con el propósito de dar a conocer a Cristo, hermanos, porque aquí vamos a ver la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Cuando nosotros vamos al último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, pero después abre las próximas páginas y está en el primer libro del Nuevo Testamento, que es Mateo, usted está pasando 400 años. Del libro de Malaquías al libro de Mateo hay 400 años, le llaman los 400 años de silencio de Dios, porque Dios en ese tiempo no levantó profeta, no usó profeta para hablarle al pueblo de Dios. Porque nosotros sabemos que cuando Dios va a hacer un anuncio, Él tiende a hacer unos silencios, como vimos en Apocalipsis, ¿verdad? Cuando estábamos estudiando en Apocalipsis capítulo 8, que hubo media hora de silencio, porque venía un gran anuncio. Y Dios había hecho un gran silencio de hablarle al pueblo de Dios, porque venía el gran anuncio de la llegada del Mesías. Gloria a Dios. Así que en el séptimo sello de Apocalipsis vimos que se hizo ese silencio. ¿Por qué? Porque había un gran anuncio, un anuncio el cual había de despertar a todo el pueblo de Dios. Aunque hay más de 300 profecías en el Antiguo Testamento que venía el Mesías, pero ahora es que vino, ¿verdad? Por eso en el capítulo 2 vemos el nacimiento, vemos toda la historia de la natividad. Por eso lo vamos a saltar en este momento, porque nosotros, ¿verdad?, estudiamos mucho eso en el tiempo de Navidad. Pero antes de entrar al texto, déjame hablarle un poquito de Mateo. Mateo era uno de los apóstoles llamados por Jesucristo, uno de los apóstoles de Dios. Y él mismo, Mateo, en el Mateo 10:3, él mismo nos dice que él era un cobrador de impuestos, lo cual es admirable que él admitiera eso, porque ser un cobrador de impuestos en aquel entonces era ser una persona estafadora, era ser una persona despreciable, especialmente él y otros como él, que eran judíos, que estafaban a su propio pueblo judío en favor de los opresores, que eran los romanos. Es Lucas, después en el Evangelio de Lucas, que nos dice que Mateo hizo una fiesta para honrar a Jesucristo. Y es Lucas quien nos dice que Mateo lo dejó todo, abandonó todo por seguir a Jesucristo. Así que Mateo, a pesar de todo, era un hombre modesto, ¿verdad? No le gustaba hablar mucho de él. Sin embargo, ese es Mateo. Ahora, unos detallitos del libro de Mateo. Este fue escrito 50 años después de Cristo. ¿Okay? Ya Cristo había muerto y resucitado, y 50 años después Mateo escribe este libro. Y es interesante porque es un judío escribiéndole a los judíos. Ustedes van a ver la importancia de todo esto, ¿verdad? Es un judío escribiéndole a los judíos. ¿Para qué?
para convencerles de que Jesucristo es el Mesías, de que Jesucristo es el Hijo de Dios, de que Jesucristo era el Rey esperado, lo cual ellos no aceptaban. Y él por eso le escribía a los judíos. Y es por eso también que en el Antiguo Testamento, Mateo cita más de 100 veces al Antiguo Testamento porque él quería apelar al conocimiento de las escrituras que tenían estos judíos en cuanto a las profecías mesiánicas. Y por eso habla mucho del rey del reino. Lo menciona más de 54 veces. El término Mesías lo usa más de 16 veces. Y se refiere a él todo el tiempo como el rey y como el hijo de David. Recordamos que los 4 evangelios, hermanos, los 4 evangelios son diferentes ángulos de Cristo, de su ministerio, para representar una sola verdad completa. ¿Okay? Los 4 evangelios no se contradicen, se complementan y nos muestran de diferentes ángulos a Cristo, al Mesías, al Rey, al Hijo de David, al Hijo de Dios, al cual nosotros queremos dar a conocer al mundo, ¿verdad? Voy a leer la genealogía de Jesús según Mateo en el capítulo 1. Y a veces nosotros decimos, ay, tan tedioso que es leer la genealogía, porque esos nombres uno no los puede ni pronunciar. Pero déjeme decirle, hermanos, que en la Biblia no hay nada para despreciar, ni que sobre. Todo lo que está escrito en la Biblia, todo lo que está en la Biblia es importante. Todo lo que está escrito en la Biblia tiene significado. Hasta un tilde, hasta una jota, hasta un punto es importante. Así que la genealogía de Jesucristo la vamos a ver por la línea de José, que aunque nosotros sabemos que José no era el padre biológico, porque nosotros sabemos que María, a través del Espíritu Santo, Jesucristo fue engendrado en ella aún siendo virgen. Pero Dios nos deja saber que Jesús, ¿verdad? Jesús, Isaías 9:6, es el Hijo de Dios. Un hijo, dice Isaías 9:6, un hijo nos fue dado, no fue nacido. Y José, déjame organizar mis pensamientos. En Isaías dice, un hijo nos fue nacido, nos es dado, ¿verdad? Y entonces nosotros sabemos que a María le fue nacido y a José le fue dado el Hijo de Jesús. Eso es lo que estoy tratando de decir. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vamos a orar para que el Señor nos ilumine antes de leer el texto de hoy. Padre, en esta hora yo te pido, Señor, la intervención de tu Espíritu Divino, de tu Espíritu Santo en medio de nuestro corazón y de nuestra mente, que tú tomes control y dominio de nuestro entendimiento, que tú nos ilumines con el mismo Santo Espíritu con que inspiraste esta palabra, Señor, para que nosotros podamos conocerte mejor, conocer a Cristo y darlo a conocer. Yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros encuentre el pedacito que le corresponde en esta mañana para aplicarlo a su vida y que le sirva de salud, le sirva de bendición y de bien, porque tu palabra solo nos ha hecho bien. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. En el verso 1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab y Minadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz y Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abdías y Abdías a Asa. Asa engendró a Josafat y Josafat a Joroam y Joroam a Usías.
Usías engendró a Josafat, perdón, engendró a Jotam, Jotam a Acaz, a Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y a Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. Y en el tiempo de la deportación de Babilonia, después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Y Zorobabel engendró a Abiud y a Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Y Azor engendró a Sadoc y Sadoc a Aquim y Aquim a Eliud. Y Eliud engendró a Eleazar y Eleazar a Matán. Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, el cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Ustedes saben que en la Biblia los números tienen mucho significado, ¿verdad? Esta es la genealogía por parte del linaje de José. Y el Evangelio según Lucas nos da la genealogía desde el linaje de María. Lo importante es que nosotros sepamos que en estas dos genealogías, si usted las traza, van a parar las dos a David, que era todas las profecías que decía el Antiguo Testamento que le nacería el rey descendiente del hijo de David, del reinado de David. Así que lo importante aquí es que nosotros sigamos y entendamos que esto está hablando y anunciando todo el tiempo el reino y el rey. Porque por ahí hay reinos, hay salón del reino, pero no tienen un rey, que es Cristo Jesús. Cristo no es su rey. Y en este reino, Cristo es el rey. Lo importante es que nosotros entendamos eso, hermano, porque nos ayuda a entender la identidad del Mesías, para así darlo a conocer mejor para cuando Él venga, aleluya. En 2 de Samuel 7, Isaías 11, Jeremías 23 y Jeremías 33, nos da muchos versos acerca de cómo el Mesías sería el descendiente del linaje de David. Y es por eso que verán que los evangelios a veces le llaman al hijo de David. Cuando hablan de Jesús, habla del hijo de David. Mateo le da énfasis a este aspecto, al hijo de David, y en el verso 1 y en el verso 17, él enfatiza que Cristo es del linaje de David, ¿verdad? Y esto de las 14 generaciones son que dividido en 3 pedazos tiene que ver con el nombre de David también, porque en el lenguaje hebreo cada letra tiene una numerología, se le asigna un número y se le asigna un símbolo también, un dibujito, un símbolo. Y si usted tiene que ir a estudiar el nombre de David, que solamente se menciona la D, la B y la D, porque en el lenguaje hebreo no hay vocales. Entonces esa suma es importante, y lo que Mateo seguía insistiendo aquí con todos sus oyentes que eran judíos, es que se trata de David, se trata del hijo de David, se trata del rey, se trata del Mesías prometido, se trata del Cristo, del ungido de Dios. Otra de las cosas importantes que nos enseña ese pedazo de texto que acabamos de leer es que si usted mira los nombres que hay ahí, yo no voy a entrar en cada detalle porque ese no es el tema de hoy, pero nos damos cuenta que Dios, en la genealogía del perfecto Dios Cristo Jesús, Dios usó mucha gente imperfecta, ¿verdad? En el linaje de nuestro perfecto Dios está Abraham, que nosotros sabemos que fue un mentiroso y que no supo esperar y metió las patas cuantas veces. Podemos mencionar a Rahab, que nosotros sabemos que era una mujer de la vida, pero que confió y creyó el mensaje del pueblo de Dios, y Dios se lo tomó en cuenta, y esta tuvo a Boaz, yo no sé cómo pronunciarlo, pero sabemos que fue el que después redimió a Ruth, que sabemos que era una moabita, y moabita queriendo decir que eran de dioses paganos, de gente que se había alejado de Dios. Y esta tuvo a Obed, que viene siendo el abuelo de David, porque era el papá de Isaí,
Y nosotros sabemos la historia de David, cómo falló David muchas veces hasta que se tuvo que arrepentir. Sabemos de Salomón, que Salomón con toda y sabiduría cometió las brutalidades más grandes hasta que dice, ¿verdad? Hasta que creemos que cuando escribió Eclesiastés es cuando ya mayor recapacita y se recoge a un buen vivir. Sabemos de Roboam, sabemos de Joroboam, si seguimos, sabemos de Manasés, que también cometió un montón de errores. Y si usted sigue por ahí para abajo, lo que la palabra nos está tratando de decir con esto es que el linaje tuyo no determina tu identidad. Que el linaje tuyo no determina quién vas a ser tú. Que el linaje tuyo no determina cómo Dios te va a usar. No, porque nosotros sabemos que así mismo hizo en el mismo linaje de David. Porque nosotros sabemos que nuestro pasado no nos debe identificar a nosotros, o nuestros antepasados tampoco, porque todos nosotros, en toda la familia, tenemos manzanas podridas. Y gracias a Dios que Dios no nos toma eso en cuenta, porque cuando nosotros somos nacidos de nuevo, ahora somos engendrados por el Espíritu Santo y pasamos a ser una nueva criatura, nacemos de nuevo, gloria a Dios. Así que la genealogía no te dicta tu carácter o tu personalidad, ni tu identidad, sino su propósito, su misión, viene de Dios Padre. Y nosotros lo que tenemos que identificar es cuál es nuestra misión y cuál es nuestro propósito. Así como en todas nuestras familias, hermanos, como yo les decía, los hay de todos, ¿verdad? Pero en Cristo no solo nos ha dado un nuevo corazón, ahora nos ha dado un nuevo comienzo, un nuevo propósito, una nueva misión, un nuevo legado para que nosotros le podamos dejar a nuestros hijos. Ya nosotros no le tenemos que dejar el legado de los parientes borrachones o drogadictos o incestuosos, lo que fuera, ¿verdad? Ya nosotros no tenemos que dejarle eso a nuestros hijos. Nosotros ahora somos nueva criatura. No tenemos que repetir los pecados de nuestros padres. En Cristo somos nueva criatura, como nos dice 1 Corintios 5:17. Jesús vivió su vida para la gloria del Padre. Dios usa gente simple para lograr sus propósitos. Vivamos la vida ejemplificando a Cristo, ejemplificando que somos una nueva criatura. Y en Cristo nosotros tenemos una nueva identidad. Todo eso nos enseña la genealogía de Cristo. En Lucas 9:62 la palabra del Señor dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Así que no miremos hacia atrás. Nosotros no miramos hacia atrás porque se nos tuerce el surco, ¿verdad? Así que nosotros solamente recordamos el pasado para glorificar a Dios y testificar de dónde Dios nos sacó. De donde Dios nos sacó, aleluya. En Filipenses 3, del 13 al 14, la palabra del Señor dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, que es Cristo Jesús. Por eso el 14 dice, prosigo la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El supremo llamamiento que Cristo Jesús nos hace es seguirlo a Él y predicar el Evangelio. En el capítulo 2, como les dije, no lo vamos a discutir porque es la historia de Navidad y lo hacemos todas las Navidades. Así que vamos a entrar en el capítulo 3, rapidito. Ahora estamos saltando 28 años, porque del capítulo 1, en el capítulo 2, nos deja con Cristo teniendo 2 añitos, y entramos ahora en el capítulo 3. Y avanzamos 28 años. Mateo no habla mucho de la niñez de Cristo, solo en el libro de Lucas es el que nos da el detalle del incidente en la sinagoga, ¿verdad? Cuando él dejó la caravana y se quedó en Jerusalén en la sinagoga hablando con los maestros. Mateo no nos da mucho detalle de eso. Pero empieza diciéndonos que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y el verso 2 dice, y diciendo, arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Ahora, cuando él dice este es aquel, Juan Bautista estaba hablando de sí mismo. O sea, yo soy aquel que los profetas dijeron que iba a venir a alzar la voz, dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderezad sus sendas. Hermanos, ese mismo ministerio que tiene Juan Bautista lo tenemos nosotros. Nosotros tenemos que clamar en el desierto en tiempo y fuera de tiempo, preparar el camino al Señor para que se enderecen las sendas de las personas, porque el reino de Dios se ha acercado. En el verso 4 dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de los lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén, mira, Jerusalén iba donde él, Jerusalén, salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? O sea, él le decía, ustedes son listos, ustedes saben que lo que les espera es la ira de Dios, pero vienen a simular, a disimular aquí. Bueno, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vuestros corazones, de vosotros mismos, Abraham tenemos como padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. Y eso es importante, hermano, lo que está diciendo ahí, porque el bautismo de Juan era el bautismo del arrepentimiento. O sea, estamos preparándole el camino del que viene, del Mesías. Así que arrepiéntase. Pero ¿qué pasa? Que los fariseos y los saduceos se creían, bueno, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no nos tenemos que arrepentir porque nosotros tenemos el cielo asegurado, nosotros somos hijos de Abraham. Pero Juan aquí le dice que no se vayan a creer ustedes que porque son hijos de Abraham, porque Dios le puede levantar hijos a Abraham hasta de las piedras, ¿verdad? Gloria a Dios. Y dice el 11, y yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, ¿ve? El bautismo de arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Se lo imaginan en el templo, ¿verdad? Con un aventador limpiando su era. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Eso es un texto profético apocalíptico. ¿Verdad? Señor, ahora yo te pido que también nos ilumine para entender esta parte. Yo te pido, Señor, que tú nos hables y nos fortalezca nuestros corazones para entender tu palabra. Vemos que se llama Juan Bautista, mira qué ironía, ¿no? No quiere decir que era de la religión bautista, sino que se llamaba Juan Bautista porque bautizaba. Él mismo lo dice, yo os bautizo con agua. Y yo digo ironía porque muchos hermanos bautistas pues no aceptan el movimiento y la liberación del Espíritu Santo, pero eso es otro tema para otro día. Vemos que se llamaba Bautista y dice que tras de él venía uno que sus calzados no era digno de llevar, es más poderoso que yo, dice, él os bautizará en espíritu y fuego. Vemos aquí 3 bautismos y yo quiero que ustedes vean la importancia de eso, porque nosotros como cristianos tenemos que o experimentarlo o lo hemos experimentado. O sea, ya lo hemos experimentado, tenemos que seguirlo experimentando, y si no lo hemos experimentado tenemos que pedírselo al Señor para experimentarlo. El bautismo en el agua para el arrepentimiento viene de Juan, y en el caso de Juan era anunciando a Cristo que venía. En el caso de nosotros es proclamando que vuelve, y en el caso de nosotros es proclamando que ya vino.
que ya vino, ¿verdad? Y el bautismo en el Espíritu Santo viene de Jesús y el bautismo del fuego viene de Jesús. Y como creyentes, nosotros tenemos que experimentar los tres. Lo básico que tenemos que entender en este capítulo también es que la palabra bautismo viene del griego baptismo, que significa sumergido, significa lavamiento con agua, significa emergido. Este ritual de lavamiento era usado por los judíos y nosotros lo podemos ver en Marcos 7:4, en Lucas 11:38. Y el significado espiritual del bautismo en agua simboliza arrepentimiento y perdón. Cuando los fariseos le preguntaron a Juan, ¿por qué pues bautizas? Él respondió, yo bautizo con agua, haciendo referencia al acto simbólico del arrepentimiento. Es como lavarse, es como morir al pecado y nacer de nuevo. Es arrepentirse, es cambiar de actitud, lo cual incluye un cambio de conducta. Es darle un giro, es darle la espalda al pecado. Es una vida nueva en Dios. De esta manera Juan Bautista preparaba al pueblo de Israel para la llegada del que pronto vendría y perdonaría sus pecados. El Hijo de Dios. Qué lindo es el Señor, amén. El bautismo en agua también simboliza la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y cuando nosotros nos bautizamos, estamos declarándole al mundo que nosotros estamos juntamente crucificados con Cristo, que morimos juntamente con Cristo y que vamos a resucitar juntamente con Cristo. ¿Okay? Al momento de sumergir un nuevo creyente en las aguas, esto simboliza la muerte y la sepultura de la antigua manera de vivir, de la antigua manera pecaminosa de vivir. De esta manera forma y debe salir del agua simbolizando una resurrección para una nueva vida, una resurrección para una vida dedicada a Cristo. El bautismo en las aguas es el que más nosotros conocemos. El que practicaba Juan era el de arrepentimiento. El que practicamos nosotros es el de proclamación y de obediencia, porque Jesucristo nos dejó un mandato de bautizarnos. Y simplemente porque Cristo dijo, bautícense, nosotros lo hacemos por obediencia, ¿verdad? Juan cuando vio venir a Jesús, mismo Juan en Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan apunta a la gente hacia Cristo. Ese era el rol de Juan y ese es el rol de la iglesia. El rol de nosotros es apuntar, decirle a la gente, este es el camino, este es el único camino, el camino con C mayúscula, Cristo Jesús. Todo lo que nosotros hacemos es llevar a la gente a Cristo, dando a conocer a Jesucristo. En el bautismo que nosotros practicamos es el de la regeneración, es el del nuevo nacimiento y proclamamos al Mesías como nuestro Señor. El bautismo no salva. El acto del bautismo no salva de por sí. Cuando nosotros pedimos el bautismo y nos bautizamos es porque ya hemos sido salvos. Cuando nosotros reconocemos la obra que Dios hizo en nosotros, dentro de nosotros, entonces nosotros lo mostramos afuera bautizándonos sumergidos en agua. Este bautismo, como les dije, no salva, pero te identifica con Jesús, que ya habiendo habido arrepentimiento de los pecados, han sido perdonados, han sido lavados, somos limpios y resucitados a una nueva manera de vivir, renunciando a la vieja manera de vivir, y como evidencia de eso, nosotros nos bautizamos en público y nos bautizamos para declarar que ahora vivimos para Cristo. En Mateo 28:19 nosotros sabemos que el Señor nos dejó el mandato que nos dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, ¿ve? Eso es un mandato de Dios, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. El bautismo es una señal externa que comunica lo que ya ha ocurrido por dentro. Esto es importante que lo entendamos, hermanos. Es una demostración de nuestra salvación, es una demostración de obediencia. Por lo tanto, un niño no sabe lo que está haciendo cuando lo bautizan por aspersión. Un niño no puede pedir el bautismo porque un niño no ha entendido lo que es la regeneración a una vida nueva
de arrepentimiento al pecado. Yo misma fui bautizada así, pero luego de que me convertí y comprendí la importancia y lo que significa el bautismo, deseé ser bautizadas en las aguas, ser bautizada sumergida. Fue una experiencia gloriosa, fue una experiencia hermosa. Así que si usted ha venido a la fe en Cristo, debe considerar esta ordenanza de Dios y obedecer. No para salvación, pero como obediencia y evidencia de su identificación en Cristo. Y yo estoy esperanzada, hermanos, ahora que cuando caliente el tiempo, cuando los tiempos estén un poquito más calentitas, podamos bautizar a los que así no lo han hecho todavía y los que lo pidan y lo desean. Yo no puedo obligar a nadie a bautizarse, pero si usted quiere seguir participando de todo lo que usted participa, usted quiere ser un miembro activo, usted quiere poder tomar la Santa Cena, usted quiere poder ministrar y todas esas cosas, usted tiene que obedecer a Dios dando testimonio de que usted obedece las ordenanzas de Dios. Lo próximo de lo que nos habla Juan es el bautismo en el Espíritu Santo. Y hoy día, hermanos, hay mucha gente que piensa que esto del Espíritu Santo era solamente para el tiempo apostólico y que cuando los apóstoles, el último apóstol murió, todo el Espíritu Santo todas las manifestaciones del Espíritu Santo dejaron de ser. Y nosotros sabemos que eso no es así. Eso no es así. Nosotros sabemos que los dones del Espíritu Santo y el bautismo en el Espíritu Santo están vigentes, porque ser bautizados en el Espíritu Santo tiene la misma explicación que ser bautizados en agua. Usted vive sumergido en el Espíritu Santo. Estar dentro del Espíritu Santo y el Espíritu Santo estar alrededor de nosotros y nosotros caminar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, es ser bautizados en el Espíritu Santo, hermanos. Hay otras manifestaciones del Espíritu Santo que son todos los dones, que eso sería otro tema para otro día, pero si usted lo quiere leer, usted se va para los capítulos a 1 Corintios 11, 12 y 13, y usted va a ver todos los dones, en él incluido las lenguas, que la gente se cree que ese es el único don del Espíritu Santo, pero no es el único, es uno de los muchos, ¿verdad? Es uno de los muchos dones del Espíritu Santo. Son regalos de Dios que dice la palabra del Señor que Dios se lo da a quien Él quiere. En Juan 14, 17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros, ¿ve? Con nosotros y en nosotros. Así que nosotros estamos bautizados, sumergidos en el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo está presente para que tengamos el poder de su Santo Espíritu, para que seamos testigos, para que tengamos denuedo y sepamos hablar de Dios, para que llevemos fruto. Y nosotros sabemos que los frutos no solamente son los 9 que menciona Gálatas, hay un montón de frutos a través de la Biblia, fruto del Espíritu, los dones del Espíritu Santo, que vivamos en el Espíritu y que nosotros cada día nos parezcamos más a Dios. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Y también está, hermano, el bautismo de fuego. Este también viene de parte de Dios. El bautismo de fuego, ya casi estoy acabando. El fuego de Dios sirve para madurarnos y purificarnos. Dios quiere que seamos como Él. Y a la vez, Él nos pasa por el fuego. Por eso yo empecé hoy diciéndoles que muchos de nosotros estamos pasando por el mismo fuego, por el crisor, o el Señor nos tiene en el lagar. Muchos por muchos años, muchos últimamente, muchos estamos pasando por diferentes cosas. Ese es el bautismo a través del fuego, para purificarnos, para hacernos madurar, para que cada día nosotros aprendamos a resistir, porque la palabra del Señor nos dice que tenemos que perseverar hasta el fin. En Primera de Pedro, dice, en lo cual vosotros os alegráis. Primera de Pedro 1, versos 6 al 7. Primera de Pedro 1, versos 6 al 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis
que ser afligidos en diversas pruebas. Hermanos, para que nosotros podamos alegrarnos y vivir purificados y vivir maduros en Cristo y llevar fruto del Espíritu, tenemos que ser afligidos por diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, dice el verso 7, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se purifica con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Estaremos nosotros alabando a Dios cuando Dios se manifieste o estaremos, ¿por qué a mí? ¿Y por qué tú permites? ¿Y por qué tú lo escuchas a Él y no me escuchas a mí? ¿Y por qué? Por eso la palabra del Señor nos dice, hermano, que nosotros lo recibamos en alabanza para que cuando Él sea manifestado, Él nos encuentre alabando a Dios en medio de la prueba. Porque la prueba de vuestra fe es mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedera se prueba en fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Isaías 48:10 nos dice, he aquí, te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Nosotros tenemos que ser bautizados en fuego, hermano, para ser purificados, para ser purificados. Aprendemos a amarle más, aprendemos a aferrarnos más a Él, aprendemos a hablarle más, buscamos más de Dios, sentimos su presencia. Cuando cantamos un himno, el alma se nos eleva hasta su presencia. Cuando nosotros estamos en aflicción y nosotros estamos en medio de la prueba, tú sientes a Dios al ladito tuyo, porque tú te das cuenta que eres tú y Dios y tú y nada más, que dependes de Dios totalmente. Por eso aquí te he purificado, no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Hermano, y yo sé que yo siempre se lo he dicho y no he encontrado el momento apropiado para hablarle de la doctrina del sufrimiento, porque es una doctrina que a nadie le gusta, pero eso es una doctrina. Proverbios 17:3 dice, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Cuando Dios nos mete en el crisol y estamos siendo bautizados en el fuego, cuando es el fuego el que nos arropa por dentro y por fuera, si viene de parte de Dios, Él está probando nuestros corazones. Y como el oro cuando burbujea en el crisol, se sube lo sucio, y entonces los expertos lo separan del oro y así es que se vende el oro puro, así es que se saca el oro puro. Y nosotros estamos en el crisol y en la hornaza de Dios, y que todo lo que sea impureza sea levantado hacia arriba y que el experto, que es Cristo Jesús, lo separe, lo saque y nos limpie y nos encuentre alabando a Dios en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de las circunstancias que sean necesarias. El Señor, yo espero que haya hablado a nuestra vida en esta mañana. Nosotros vamos a seguir viendo a la identidad de Jesucristo, porque nosotros queremos darlo a conocer, y para darlo a conocer tenemos que conocerlo bien nosotros, ¿verdad? Así que nosotros en este capítulo vimos a Juan anunciando al Mesías, al que vendría a bautizarnos en el Santo Espíritu y en fuego. Gloria a Dios. Hemos estado siendo bautizados a través del fuego, ¿verdad, hermano? Pero Dios es bueno y se ha manifestado lindo y poderosamente. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias, Señor. Te pido que tú pongas en nuestros corazones aquellas cosas, Padre, aquellas cosas que todavía no te hemos entregado, para que nosotros lo podamos soltar y entregártelo a ti. Yo te pido también que tú pongas en el corazón de aquellos hermanos que no se han bautizado todavía en agua la inquietud de querer
experimentar la bendición de la obediencia y de poder testificarle al mundo entero que han muerto al viejo hombre y que han resucitado en una nueva criatura en ti, Señor. Yo te pido, Señor, que tú nos continúes bautizando con tu Santo Espíritu. Que continúes, Padre mío, en nosotros y con nosotros. Pero más que nada, Señor, que todos los dones del Espíritu Santo sean manifestados en tu pueblo, en tu iglesia, en tus siervos. Tú nos has bendecido con toda bendición del cielo y tú nos has dado los dones para ministrarnos los unos a los otros. Tu palabra dice que los dones tuyos han sido dados a la iglesia, Señor. Y yo te pido, Padre eterno, que tú te glorifiques de tal manera, Señor, que los dones tuyos, Padre mío, empiecen, Padre mío, a ser manifestados en tu iglesia. Oh Señor, las lenguas, el discernimiento, el entendimiento, el don de ciencia, Señor. Oh Señor, todos estos dones, Padre mío, el de administración, el de dar liberalmente, Señor. Ayúdanos, Padre mío, a manifestar los dones del Espíritu Santo, Padre. El de los sueños, el de la interpretación de lenguas, Padre. Oh Señor, tú mismo nos dices que en los últimos días se derramaría tu Espíritu Santo y que los jóvenes hablarían lenguas y los ancianos tendrían visiones, Señor. Ayúdanos, Padre mío, a crecer en el bautismo de Santo Espíritu, de los dones de su poder. Danos de nuevo para predicar el Evangelio. Danos la palabra precisa en la boca para llegarle al mundo, Señor. Anunciarle al mundo que tu reino se acerca, Padre. Ayúdanos a evangelizar, ser usados para tu gloria. Purifícanos, Padre mío. Mira si hay en nosotros caminos de iniquidad y purifícanos, límpianos, Señor. Quita toda iniquidad para que cada día nos parezcamos más y más y más a Cristo. Cada día, Señor, que están pasando y nosotros que estamos siendo pasados por el bautismo del fuego. Oh Señor, danos nueva fuerza, danos fortaleza. Déjanos saber, Señor, que tú estás con nosotros en todo momento, cumpliendo tus propósitos en nuestras vidas, Señor, y haciéndonos cada día más a la imagen del Señor Jesucristo. Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y ahora, Padre, nos despedimos, ¿verdad?, de los que nos pueden ver por alguno de estos medios. Que el Señor les continúe bendiciendo y busque donde congregarse. Cristo viene pronto, lo sabemos que viene pronto. Todo está señalando que Cristo está a las puertas. Y Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento y que ninguno nos perdamos. Si en esta hora no le has entregado tu corazón a Cristo, lo único que tienes que hacer es: Señor, yo creo tu palabra, yo creo lo que tú me has dicho, yo creo que sin ti yo estoy perdido, que yo soy un pecador y que el único que puede perdonar mis pecados es Cristo Jesús, porque Él fue perfecto y porque Él murió en la cruz del Calvario y vertió su sangre para pagar el precio de muerte al que estaba sentenciada yo. Pero Señor Jesús, gracias por el sacrificio. Gracias por tu sacrificio perfecto, que ya no más sacrificio. Padre, en esta hora yo te recibo en mi vida, te entrego mi vida es tuya. Ayúdame a perseverar y a crecer en ti. Ayúdame a seguirte, Jesús, para que yo también pueda traer a otros a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.